Hola jardinautas, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Pues en esta ocasión les traigo un video de un reto al cual fui invitada por mi amiguita Iraís del canal Plantando Sueños en Canadá. Muchísimas gracias Iraís por invitarme a este reto. Vamos a tratar de cumplirlo. El reto se llama arreglo de maceta de caracol. Y bien, pues espero que les guste este video, lo hago con mucho cariño. Aprovecho para decirles que si no estás suscrito a mi canal y te gustan mis videos, vayas y te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. A lo mejor quien quite y algo de lo que yo suba o haga en mi jardín te aporten algo. Pues ese es mi objetivo, que ustedes se diviertan, que algo les sume. Y bueno, sin nada más que decir, pues acompáñenme. Bien, jardinatas, pues esta es la macetita que estuve consiguiendo. Fui a una tienda de cerámica y este es el caracolito que estuve consiguiendo. La verdad es que sí me costó un poco de trabajo. Pues vamos a comenzar a pintarla. Lo primero que voy a hacer es que la voy a pintar de color blanco toda la macetita como para que afiance la pintura. Eso yo lo suelo hacer mucho con la cerámica. Luego voy a hacer una combinación con estos colores de pintura acrílica que son muy bonitos, que es un rosa, un violeta y un azul turquesa. Esta técnica que hago es como de deslavado con una brochita de esas para la cara para poner el maquillaje. Me encanta cómo queda porque queda como un burbujoso o algo así. Y luego con un color doradito le voy a pintar toda la orillita de color dorado y también la parte de atrás de la conchita para que se vea muy bien definido y se vea como una conchita de mar muy linda, muy pastelosa, porque pues no sé, se me hace como un color agradable. Y al final de que ya le termine de delinear todo la conchita, entonces le voy a dar una capa de barniz. Miren, pues aquí está ya la macetita. Vean, así quedó. Ella ya venía con una capa de barniz horneado, entonces pues no se le va a drenar el agua. Ya vieron que le estuve pintando con pinturas acrílicas y le estuve poniendo una capita de barniz para que no se maltrate y brille un poquito y resista a la intemperie. Pues vamos a comenzar. Bien, pues vamos a recolectar algunas plantitas de mis jardineras y unos cortecitos para nuestro arreglito. Estos son los que voy a estar poniendo. Bien, pues estos son los cortecitos que vamos a estar metiendo en esta macetita preciosa. Son muy poquitos porque en realidad, vean, es muy pequeñita. Y bien, pues vamos a estar acomodando. Este es una Haworthia, este es una Crassula ovata Gollum, este es un collar de rubí, este es un sedum, estos son un sedum, estas son unas crásulas pequeñitas, esta plantita que no sé qué sea, pero está muy bonita y me gusta mucho, también la vamos a estar poniendo, y esta, pero esta también se me hace bonita. Y las escogí así porque no sé, como que mi idea es de que sea así algo como marítimo, porque pues sí, es como de mar. Y yo así dije, ah, pues algo así que parezca de mar. Y pues creo que esta y esta son plantitas así como que se ven muy bonitas. Todo va a ser un tono muy verdoso, pero bueno, vamos a ver qué tal nos queda. Bien, jardinautas, pues me quise acomodar aquí por este lado, acá abajo, así como pude me las ingenié. Estoy haciendo en mi carrito de que estuve presentándoles en el video pasado. Y bueno, pues primero vamos a rellenar la macetita con tierrita, un poquito de tierrita, porque esta Haworthia tiene pues raícitas. Entonces a mí se me ocurría meterla un poco esquinada de este lado. Las Haworthias son de lento crecimiento, pero generan mucha raíz. Son plantas que, como los aloes, que generan muchas raíces. Entonces, bueno, pues no sé si vaya a durar mucho. Pero como también les explico, es de lento crecimiento, pues tal vez sí me dure un ratito. Ya cuando vea que ella ya no cabe, pues entonces vamos a cambiarla del lugar. Pero por mientras así.
Y miren, aquí ya hice mi desastre. Es que ahora quise enseñarles así al rayo de sol. Déjenme limpiar un poquito aquí. Voy a vaciarlo en la maceta de tierra que tengo acá abajo. Entonces, para que no se vea feo. Y bien, pues así vamos a estar poniendo la primer plantita. Vean qué hermosa está. Se ve así como si fueran unos tentáculos, no lo sé. Como un tipo de esas plantas aéreas, qué preciosas. No sé si ustedes ya las conocen. Yo como que ya me están dando ganas de tener. Voy a darme la tarea de investigar. Están tan bonitas esas plantas de aéreas, se llaman, o de aire, más bien de aire. Y no sé, se me figuró así como de ese estilo, pero una vez que ellas luego las ponen en este tipo de macetitas como de pulpo, pero al revés. Y bien, pues a ella ya la metimos aquí. Vean. Entonces se me figura así como un poco de mar, ¿no? Sí o no, parece de mar. Ahora vamos a meter esta Crassula Gollum, que es un corte. Igual es una planta de muy lento crecimiento también. Ella le va a costar un poquito de trabajo en generar raíz, pero la vamos a estar cuidando perfectamente bien para que se desarrolle muy bien. Y pues también me gustó como para este reto y este caracolito. No sé, tengo las dudas si era un caracolito de esos caracolitos como los que están en el jardín o era de mar, pero bueno, pues al final es una conchita. Y bueno, pues así estamos haciéndolo. Miren, vean, se los acerco. Qué precioso, ¿a poco no se ve bien bonito? Y bien, pues también le vamos a poner este senecio. Miren, este es súper frágil, súper frágil. Y le voy a quitar varias bolitas. Este está muy atacado en mi jardín, no sé, tiene como una plaguita bien feyoya. Miren, ya se le cayeron, pero ahí los voy a dejar. Nada más es como que para propagarlo un poquito. Estas las vamos a poner a propagar por separado en mi charolita de propagación. Luego vamos a ponerle esta que es como medio rarita, también es muy bonita. Digo, como que yo quería poner plantitas como, no sé, como tipo de mar, y estos se me figuran así como que son de tipo mar. Ahora vamos a meterle esta otra que les digo, no tengo nombre, pero está muy bonita y como que se da muy bien. Vamos a ponérsela de este lado aquí enterradita. Y vamos a ponerle un poquitito de tierrita para que se entierre bien. Aquí. Ok. Así. Miren. Esta se da muy rápido, como que crece bien, crece rápido. Así va quedando el arreglito. Ahora esta Otona capensis, que en donde la ponga esté deshidratada, como sea, se me da muy bien. Crece súper rápido. Vamos a meterla como por un ladito para que le cuelgue. Y ahorita la arreglamos. Y estas crásulas que ya no están como un cambiecito, estuve haciendo el cortecito. Simplemente le quito como lo feíto de abajo para que se desentierre el palito. Estos no generan mucha raíz, pero se dan rápido, se dan bien. También son como un poquito lentas en crecimiento, pero me gusta propagarlas porque también sus ciclos no son tan, pues como que tan, son rápidos. Miren, y aquí la voy a atorar un poquito en esta rayita. Ay, espérenme, aquí ya se me anda descomponiendo. Esperen, vamos a enterrarla mejor, un poquito más así. Le voy a meter un poquito más de tierrita de este lado. Ay, no sé, como que la verdad es que ya me están dando muchas ganas de presentarles muchos arreglos. Miren, aquí ya se me había caído esta preciosa. Vamos a meterla bien. Y les digo que me estaban dando ganas de hacer muchos arreglos. Ya voy a estar haciendo eso. Es que de repente pasan cosas y uno no le da el tiempo, pero me voy a dar a la tarea de hacerme más organizada en mi tiempo para estarles presentando cositas lindas.
Y miren, así quedó. Es un arreglo súper rápido. Digo rápido porque también la macetita es bien chiquitita, ¿no? Entonces, pues bueno, miren, así quedó. Espero que les haya gustado. Ahorita les voy a dejar una toma. Miren, jardinautas, pues así quedó, se los voy a hacer de más de cerca, aunque ya saben que al final siempre les dejo esas tomitas bien de cerquita para que las vean a detalle. Y miren, pues así está, les decía yo como un tipo mar así, vean, está tan preciosa, no sé, me encantó. Espero que a ustedes también les haya gustado, lo hago con mucho cariño. Y bueno, pues antes de despedirme voy a poner este precioso aquí. Por si no han visto mi video de mi carrito, ahorita me está dando mucha sombra. Este carrito va a ser para todos los arreglitos que esté haciendo. Miren, se los presento. Voy a alejarlo un poquito más para que lo perciban. He hecho cambios, estaba moviendo plantas porque el sol ha estado intenso. Pero miren, ahí está. Y bueno, pues los dejo con la toma de despedida. Y les mando un beso enorme, que sean felices, que todos sus sueños se cumplan, que todos sus propósitos se cumplan. Les deseo lo mejor, les mando un gran abrazo y nos vemos pronto en otro video. Hasta luego, adiós.